Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Noticiero TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. Esta es su sección Tres Verdades. El día de hoy quiero saludarlos y quiero comentarles rápidamente acerca de una situación que se está dando por una publicación que se dio el día de ayer acerca del asilo Dolores. Entonces, nuevamente, el asilo Dolores genera más polémica. Nuevamente, el asilo Dolores genera más encuentro de opiniones. Nuevamente el asilo Dolores genera más señalamientos que ayuda. Esa es la verdad. Entonces, el día de hoy quédese con nosotros hasta el final del video porque voy a exponer varios temas, en particular todos del asilo Dolores, pero vamos a hablar en particular acerca de cuál es su funcionamiento antes, cuál es su funcionamiento al momento de la muerte del Tino y cuál es su funcionamiento ahora. Vamos a ver las grandes diferencias, vamos a ver por qué había un patronato que sí estaba funcionando y lo sacaron de operaciones para quién sabe qué fines, y al último, ahorita, después de casi un año, no tienen todavía un patronato ni nadie que esté realmente al frente del asilo. Vamos a hablar concretamente de si había o no había COVID al momento de la muerte del Tino. Vamos a hablar concretamente si estas tres muertes se están atribuyendo o no al COVID. Vamos a hablar concretamente acerca de si los abuelitos en el momento de la muerte del Tino estaban realmente bien atendidos o ya habían caído nuevamente en el abandono. Y vamos a hablar acerca de la Subprocuraduría de la Defensa del Anciano o del Adulto Mayor, que desgraciadamente es una personita hermosa, la licenciada Blanca, pero su espíritu, su ánimo de ayudar a la chica, nada más van y le pegan un gritito y de inmediato se amilana la pobrecita licenciada, porque pues tiene razón. ¿Cómo puede hacer ella tanto cuando hay tanta cerrazón alrededor? Incluso, pues, la última vez tuvieron que ceder, le hicieron manita de puerco con la situación de que había que apoyar al Tino por ser el Tino, precisamente por eso, por ser el Tino, y las cosas llegaron hasta donde vamos a ver hasta al final de la columna. Por favor, quédese entonces, vamos a hablar bien, pero bien del asilo Dolores. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, esta es su sección Tres Verdades. Vamos a comenzar entonces, primero un poco de historia. Vamos a hablar entonces primero qué es o qué era o qué sigue siendo, no lo sé, el asilo Dolores. Ya no sé exactamente ni qué decir, porque parece ser que más lastima, más duele, más importa. O sea, nada más cuando hago comentarios del asilo, la gente voltea al asilo. Nada más cuando se dice algo del asilo, brincan todos. El asilo! Pero no son todos, son 3, 4 los que, ¿por qué ya están hablando del Tino, del asilo, ya esto? Pero a la hora del apoyo, a la hora del ayudo, hasta ahorita, el día de hoy, ¿por qué no formaron un patronato? Porque nadie quiere entrarle de lleno. Entonces, lo primero, me voy a referir no a los 60 años que tenía el asilo, porque ya hablamos de eso en otra columna, no a la labor encomiable y súper hasta el cielo se fue el Tino. Ya el Tino ya está en el cielo mirándonos igual, así haciéndonos ya con otra mentalidad, me imagino, ya es pasado por la aspiradora de todos los deseos y de todos los pecados y toda la situación para poder llegar con Dios. Entonces me imagino que ya el Tino ya tiene otro punto de vista. Ya es un ángel. Entonces ya está allá arriba. Entonces él ya no tiene nada que ver con esto. Es que quedó tras la ida del Tino. Entonces, me voy a referir nada más a lo que tengo ya publicado apenas hace un año o 2 años, cuando efectivamente otra vez se me ocurrió voltear a ver los ojos al asilo y decir que estaba muy mal. Se me ocurrió decir que el asilo, desafortunadamente, la gente que estaba viviendo ahí estaba viviendo entre sus propias heces fecales. Y tenemos las pruebas y les mostramos videos y les mostramos fotografías, hice la columna, o sea, el asilo estaba en una condición más que deplorable. ¿Y quiénes son los testigos de esto? Los que metieron la mano para sacar toda esa popó, porque los abuelitos literalmente estaban viviendo entre heces fecales. Y ese es el menor de todos sus males. De ahí súmele desatención, de ahí súmele falta de atención médica continua, de ahí súmele desnutrición, de ahí súmele esto, el otro, aquello, frío, calor, toda la bola de cosas. Pero desafortunadamente o afortunadamente era un lugar, o es un lugar, porque todavía está operando, eso sí quiero ser bien claro. Ayer cuando dijimos que cerrará, es porque las instalaciones que ustedes ven ahí en el asilo Dolores, pues definitivamente no pueden continuar.
No pueden ser, porque nunca fueron óptimas. El asilo Dolores, y esa es una primera verdad, el asilo Dolores hasta el día de hoy sigue operando por respeto y por la memoria y por todo lo que hizo el Tino. O sea, desde que fue este problema donde se denunció que el asilo estaba en unas condiciones paupérrimas, deplorables, desde ahí se habló con la Procuraduría de la Defensa del Anciano, desde ahí se vio la necesidad de formar patronatos, y ahí es donde surge, por ejemplo, luego, el doctor Tadeo. Ustedes lo conocen, ustedes les consta, ustedes lo saben. El doctor Tadeo empezó a meter la mano directamente ahí para empezar a sacar todo el cochinero. Él fue de los primeros que empezó a ir, junto con almas muy caritativas como mi queridísima amiga Claudia Leiva, que te mando un besote y seguimos contigo en tu pena, hermana. Te quiero mucho, Claudia. Entonces, ella fue otra de las voluntarias que estuvo saliendo a limpiar, ahí a sacar todo lo del asilo. Otras gentes como Olivia Villa, sus mujeres transformando Agua Prieta, y de ahí pues estuvieron trabajando un tiempo, formaron o intentaron formar su patronato, ayudarle al Tino y todo eso, pero desafortunadamente el Tino, dentro de lo bueno, también tenía su carácter. Entonces los votó por cuerdas, sobre todo al doctor. O sea, no, al Tino no le gustaba en particular que se metiera en la situación de la economía, que se metiera en la situación de qué voy a hacer yo con lo que me traigan y qué voy a hacer yo con los recursos o sea, el Tino quería la lana para él y hacer con ella lo que se le diera la gana, porque estaba en su derecho, era su casa, era su negocio, era lo que usted quiera, era su problema, y a final de cuentas todos hemos hecho la vista gorda de muchas cosas que pasaron en el asilo Dolores y siguieron pasando durante años, pero era el Tino, se le respetaba, era una labor que nadie más quería hacer, y ese es el segundo punto. Agua Prieta no tiene realmente un espacio ahorita digno, un asilo de ancianos comunitario, un asilo de ancianos gratuito que operara el DIF, una estancia para ellos, aquí no hay. Entonces, como no hay y como no ha habido durante décadas, pues los gobiernos hicieron concha. Esa es otra tercera verdad. Los gobiernos han ido haciendo concha o hicieron concha encima del Tino. Tú hazte cargo de Cristina, tú hazte cargo de los que andan en la calle, tú hazte cargo de los que no, todavía en aquel entonces no había ni siquiera anexos para rehabilitación. Tú hazte cargo de los de la rehabilitación, tú hazte cargo de los papás que no quieren, hazte cargo de los tíos, hazte cargo de los abuelos, hazte cargo de los que ya en las casas no caben, los que están sacados, bla, 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 bla. Usted sabe cómo es esta situación. Y ellos fueron a parar ahí con el Tino. Los gobiernos hicieron concha. Otra verdad. Bueno, al momento entonces que se destapa esta situación y ya se empieza a hacer algo por el asilo, empiezan a limpiarle, empiezan a hacerle, bueno, pues entonces el Tino no le parece precisamente que se meta la mano ahí, saca al doctor Tadeo y entonces entra otra de las mujeres que estaban ahí echándole ganas con él, que es Alejandra Laguna. Alejandra Laguna, y eso va a quedar escrito así, mire, así, con letritas de oro, así, ha sido el mejor patronato que ha tenido el asilo Dolores en toda su vida. Era un patronato limpio, ordenado, hecho por un equipo multidisciplinario de profesionales que estaba llevando realmente ayuda, que tenía la confianza de mucha gente para recibir muchísimas donaciones. El asilo recibió, yo creo que jamás había recibido tantas donaciones como cuando estuvo Alejandra Laguna al frente. Tenían una enfermera de planta, tenían un doctor que los estaba checando constantemente, ella misma es enfermera, así empezó su labor en el hospital. O sea, se hizo una labor como nunca se había hecho. Los viejitos estaban realmente bien, por fin estaban bien. Nos tocó ir precisamente cuando estaban sacando la popó de los viejitos y de los perros o no sé qué más era, porque era una cantidad enorme de heces fecales en donde estaban viviendo nuestros ancianos. Nos tocó ir en ese momento a ver. Y nos tocó ir después, cuando estaba el patronato de Alejandra Laguna ya operando, y sí, definitivamente era otra la situación que se vivía en el asilo. Desafortunadamente, otra vez vuelve a haber ahí un conflicto con el Tino, el carácter del Tino vuelve a salir a la luz. Yo quiero el dinero, yo quiero las donaciones, yo quiero vender las zapetas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Empieza estos dimes y diretes, se empiezan a culpar a Alejandra incluso de no estar entregando donaciones, hacer eso, hacer lo otro, o sea, señalamientos que no tenían ningún sentido, pero a final de cuentas la intención era precisamente quitarla de en medio para poder hacer, obviamente, con el asilo lo que se quisiera, porque vuelvo a repetirlo, muy en su derecho el Tino porque estaba en su casa, y ahí es donde es otra gran verdad. No hubo nadie, ninguna autoridad,
ni siquiera la actual Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que pudiera en su momento meter en cintura al Tino en ese sentido. ¿Meterlo en cintura en qué sentido? Meterlo en cintura de decir, a ver, si te están llegando 10 paquetes de pañales para adulto, hay que llevar un registro y hay que tenerlo en una bodega y hay que sacar solamente un paquete para que te duren, para que la gente vea, para que sigan viniendo, para que te tengan más, para que no les falten. Ah, no, si tengo 10 paquetes, pues voy a vender 6. Porque es mi voluntad, porque yo soy el dueño, porque a ti te vale gorro. Y ahí empezaron las broncas. Eso y entre otras muchas cosas que ya sabemos, que ahí se hacían fiestas, que llegaban amigos, o sea, el Asilo Dolores realmente no es un lugar óptimo, o no lo era en ese momento óptimo para los adultos mayores, y todos lo supimos y todos lo denunciamos y se dijo en esta columna y lo dijo la procuradora lo dice incluso en una entrevista, ahí está el video, que sí, que efectivamente entra gente ajena al asilo, que sí, que efectivamente a lo mejor están los adultos sufriendo algún tipo de abuso, incluso hubo en algún momento en la historia del mismo asilo señalamientos de que desafortunadamente había habido abuso a los adultos que vivían ahí, incluso abuso de tipo sexual. Eso era el Asilo Dolores, o sea, operaba mal, pero era a final de cuentas, como lo vuelvo a repetir, necesario al 100% y a final de cuentas era la labor encomiable, única, maravillosa del TIN. Así. Ahora, ya cuando termina completamente, por decirlo así, la labor del Tino, que es en este momento cuando... vámonos primero a la salida del patronato de Alejandra. Sale el patronato de Alejandra y en la primera vez, otra vez, con letritas así, para los que la ofendieron, para los que la difamaron, para la gente que... Muchas gracias, Javier Mercado, te agradezco mucho que estés aquí al pendiente conmigo, hermano, porque este es un tema 100% periodístico y muy sentido y muy necesario, porque desafortunada o afortunadamente, ahorita le va a tocar nuevamente al Tuchi enfrentar un rezago de décadas, que es qué vamos a hacer con nuestros adultos mayores comunitariamente, porque no lo hacemos, porque no lo tenemos y porque ahorita es el momento con un gobierno como el del Tuchi de poder ver, a lo mejor se puede hacer algo. Para allá voy. Permítanme un momento, voy a hablar del cierre prácticamente necesario. Voy a echarme a lo mejor, sí, yo sé que a lo mejor a un compañero periodista o dos, y voy a echarme encima a lo mejor sí a la gente del asilo, y voy a echarme obviamente a la gente que nomás mete la mano, pero no formó ni el patronato, pero ni modo, o sea, voy a echármelo encima con decir que sí, la necesaria vista hacia atrás y la necesaria vista hacia el frente para determinar qué es lo que se debe hacer con el asilo y que nos va a llevar a la conclusión lógica de que sí, por el momento si usted quiere, pero debe cerrar. Bueno, en el momento que Alejandra entrega el patronato, lo primero que se le señala es de que se está robando las cosas. Era de lo que decía el Tino. Bueno, ¿qué cosas eran? Pues era una tremenda, pero quiero decir una casa completa llena. Una casa, chiquita si usted quiere, pero una casa. Una casa completa de despensa, de cosas para el asilo. Eso fue lo que consiguió Alejandra, ya lo tenían pues. Y no solo eso, sino que llevaba un registro escrupuloso. Al momento que llegan y le empiezan a hacer tos, porque eso fue lo que llegaron a hacerle, tos, que tú, que quítate, que mira, que déjalo, que entrégale, que nosotros vamos a ver, que nosotros vamos a verlo, que nosotros vamos a decirle, que nosotros vamos a hacerlo, que tú no sabes, que la estás robando, que le estás haciendo. A ver, entréganos, porque aquí nos vamos a sacar en cuentas que tú te llevaste tal... Bueno, la acusaron, le dijeron, y a final de cuentas, lo terminaron haciendo con una auditoría. Y entonces en ese momento Alejandra hasta la última lata de chiles les entregó en su cara, así tacas. Hasta la última lata de chiles. Aquí está todo lo que nos entregaron. Era una casa completa. Y el ardor, por decirlo, que se generado en ese momento, era de que por qué a los abuelitos no se les entregaba todo, por qué nada más sacaban un cartón de huevos al día, o por qué sacaban unas cuantas sopas, o por qué sacaban nomás un paquete de pañales, o por qué nomás les llevaban una botellita para limpiar el día, o sea, por qué estaban racionando. Ese fue el problema.
y que por qué se había tenido que llevar todo del asilo a otro lado, por qué no se quedaba todo ahí con ellos. Ese fue el problema. Ahora, después de esa donación, jamás volvió a haber otra para el asilo de ese tamaño. Punto. Se acabó. Quitan a Alejandra del patronato y entonces les entrega un acta donde con pelos y señales hasta la última lata de chiles les da paz, ahí está. Y sí, la gente se queda conforme y dicen, sí, sí, cierto, aquí está todo, no falta nada. En tablas. Se quita Alejandra y de eso tiene casi un año. Y de ahí para acá, fíjense, esa es otra gran verdad. De casi un año para acá, nadie quiso formar un patronato para el asilo Dolores. Nadie quiso proponerse para volver a ser presidente del asilo. Nadie quiso hacer algo realmente ya concreto en el asilo. Nadie. Ni siquiera los que habían levantado la mano para golpetear, para gritar, para decir, para... Entonces sí, cuando ha sido la polémica, ahí sí nada más brincan. Pero cuando se trata de actuar, de ayudar, de hacer, entonces ya se hacen a un lado durante meses. Y eso fue lo que pasó en esta última etapa. Todos, tú, yo, ellos, aquellos, nos hicimos tontos, nos hicimos a un lado, los dejamos solitos. Esa es la neta. La última entrevista que yo tuve con la procuradora de la defensa del menor, perdón, del adulto mayor, fue a finales de febrero. Hablé con ella precisamente para decirle, oiga, ¿qué está pasando? Pues, o sea, tanto que la pelearon, tanto que dijeron y los adultos siguen en las mismas. ¿Por qué? Porque a pesar de que se les entregó una casa completa de despensa, ya en unos cuantos meses el Tino ya estaba otra vez pidiendo limosna en la calle. ¿Y las cosas? Y en su momento sí lo vendieron muy su bronca, pero ¿y el dinero? ¿Y los viejitos y la ayuda? El chiste es que el Tino volvió a las calles a pedir limosna. Otra vez. Como siempre. Fuimos, le preguntamos a la procuradora y la procuradora, pobrecita, vuelvo a lo mismo, se le echan encima, pues, o sea, que usted dijo que van a cerrar. No, espéreme, es que yo, no, ¿cómo no? Usted le dijo al otro baboso que usted va a cerrar. No, es que yo no hablé con él. Ah, no habló con él, entonces, ¿por qué andan diciendo? Pero espéreme tantito, vamos a explicar. Así la ponen, así la tratan, es más, así la tratan. No se hagan, así la tratan. Y la pobrecita, pues es una mujer, pues muy buena. Ese es su mayor pecado, que a todos les dice, pues sí, los espero, pues vamos viendo, con calma, o sea, y en esa calma pasaron los meses y entonces en esa entrevista en febrero, yo le pregunto que qué va a pasar y me dice que hay un tiempo límite que ya tienen. Me dice, no, pues es que sí, es que ellos tienen máximo 6 meses para formar el patronato, pero pues no lo forman, no lo hacen, no me responden, no me dicen, y total que el patronato jamás se formó. Y así como jamás se formó, tampoco volvieron realmente regularmente a verlos. ¿Por qué? Porque ya no había la comunicación directa, porque ya no había la visita del médico continua, porque ya no estaba la enfermera de planta, porque ya no llegaban las mismas donaciones de antes, porque el Tino tenía que seguir a sus 90 y tantos años en la calle pidiendo limosna, por lo que quiera, pero estaba pidiendo limosna. Y obviamente al interior del asilo, pues obviamente continuó la insalubridad. O sea, si la gente no va y mete mano, hay insalubridad, eso es un hecho. Ahora, se viene la pandemia tan grave que tuvimos. Apenas unos días antes, vamos a decir unos 20 días antes de que el Tino falleciera, ya el asilo estaba pidiendo ayuda urgente. Y ahí están las publicaciones del Facebook. Urgente. Ya había caído el asilo otra vez en las mismas de siempre. Ya estaban abandonados, ya estaba todo sucio, ya estaban con hambre, ya lo de siempre. ¿Dónde fue a parar las donaciones? Nadie sabe. ¿Dónde fue a parar la ayuda que les prometieron? Nunca llegó. ¿Dónde estuvieron los que brincaron para sacar la cara por ellos y hacerlo todo según ellos iban a hacer y a deshacer? ¿Y dónde están? Nadie volvió. Y ellos se quedaron completamente solos hasta que el Tino, por andar en las calles, digan lo que quieran, pero se contagió y tenemos las pruebas. ¿Cuál es la prueba mayor?
que llevó el contagio a los que estaban dentro del asilo. ¿Quiénes eran los que estaban dentro del asilo? Sus inquilinos, los otros viejitos. El Tino tuvo una muerte repentina y como tantas y cientas más que se están presentando y se seguirán presentando y van a ser millones tal vez desafortunadamente, una muerte repentina de corazón asociada al COVID por la pandemia que estamos viviendo y porque así trataron el caso con ese protocolo. Bueno, dicen que el Tino no está infectado, pero el chiste es que se lo llevan de ahí, que no hay, que hasta ahí están todavía negando, esa es otra cosa. Otra gran verdad. Todo lo que no le conviene al asilo Dolores se niega. Cuando les conviene, no hay hambre. Cuando les conviene, no hay frío. Cuando les conviene, no hay desatención. Cuando les conviene, no hay COVID. Pero, si se trata de recibir, si se trata de ayudar, se trata de... No, pobrecitos tienen frío. No, pobrecitos el COVID. No, pobrecitos tienen hambre. No, pobrecitos... O sea, a lo que les conviene, y siempre ha sido así, y desafortunadamente ni siquiera son ellos, es la opinión pública, pues. La opinión pública, los que brincan y no hacen. Porque, a ver, por ejemplo, con esto. Muere repentinamente el Tino, le aplican el protocolo de COVID, en su certificado dice probable COVID, sospechoso de COVID, y junto con él, y ese es el punto más grave de la columna, quiero que pongan mucha atención en esto, aquí voy a demostrar, aquí con esto que voy a decir, voy a demostrar exactamente las condiciones en las que están viviendo esas personas, y cómo sí había COVID adentro del asilo Dolores antes de que el Tino muriera. Bueno, se llevan al Tino para cremarlo, porque murió así, de un ataque al corazón después de estar enfermo. No fue un ataque fulminante, estuvo malo y luego se murió. Bueno, lo sacan, lo creman, le aplican el protocolo y en el certificado de defunción consta que fue por probable COVID. Bueno, pero entonces, hasta que muere el Tino, entran a ver el asilo las autoridades, entran a ver el asilo otras personas, volvemos a voltear los ojos todos, porque ya a pesar de que se había suplicado la ayuda para ellos, yo ya tengo los posts antes de que muera el Tino. Antes de que muera el Tino puse, se suplica la ayuda para el asilo. Días antes de que muriera él, unas 2 o 3 semanas antes ya estaba yo solicitando urgentemente ayuda para ellos. Bueno, pero nadie lo ayudó, o poquito lo ayudaron. Al momento que entran al asilo nuevamente, ¡pum!, lo primero que se encuentran, otra vez condiciones deplorables, otra vez hambre y lo peor, 2 de los ancianos enfermos. ¿Cuál atención médica? ¿Cuál seguimiento? ¿Cuál cuidado intensivo de ellos? ¿Cuál cuidado profesional de un anciano? ¿Cuál? ¿Dónde está? Había 2 muy graves, 2 enfermos, 2, y nadie los atendió. ¿Cómo se dan cuenta? Por la calentura, carajo, ya llevábamos 3 meses de pandemia, y lo primero que nos están diciendo es que si tienes una calentura, por mínima que sea, tienes COVID, o puedes tenerlo, y los dejaron así. Así los dejaron. Esa es la verdad, y ya con eso, ¿qué más prueba quieren que no están bien los ancianos ahí? ¿Qué más prueba? Los dejaron que se enfermaran. Ahora, lo niegan, y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan. Bueno, porque ni siquiera fueron para hablarle a la familia, para decirle, oye, se llevaron de aquí a don Adrián, ¿cómo siguió? No lo hicieron. ¿Cuál cariño? Esa es la forma como se trata a un anciano que está pagando en un asilo porque lo cuiden. Es otra gran verdad. No había cuidado para ellos. Bueno, se llevan a los 2 ancianitos de ahí graves, enfermos. Voy a referirme, el caso de don Jerónimo lo vamos a ver a detalle después, porque pobrecito también es una tristeza, que murió saliendo del ICE. ¿Murió? ¿De qué? COVID. Pero voy a hablar en este caso de don Adrián. Este caso es lamentable y triste porque va a involucrar exactamente lo que les dije la vez pasada. La atención en el Hospital General. Fíjese muy bien. El día que muere el Tino, sacan al viejito y se lo llevan urgente, grave, al Hospital General.
En el Hospital General, lo dijimos ya la columna pasada, era sábado, no hay una guardia de profesionales, como puede ser, en ese momento no estaba ahí, obviamente, el internista, no estaba el urgenciólogo, no estaba el anestesiólogo, no estaba nadie. Estaba el médico general que acaban de contratar, que es una persona regularmente muy joven, sin experiencia. Alguien que nomás cubra el puesto. Los que están atendiendo allí, pues. Bueno. Lo recibe, lo mira y le dice, no, hombre, lo suyo es de los riñones, miren nomás cómo viene todo panzón de agua. No, no, pobrecito, hay que intubarlo. Métanle una sonda ahí por su pipí para que pueda él drenar y con eso se va a componer. Su temperatura es de eso mismo, hombre, ya con eso tiene. Ahí déjenlo un rato que descanse. Mientras háblenle a los familiares, porque los familiares viven en Esqueda. Ellos no pueden tenerlo porque el pobrecito don Adrián es una persona completamente sola en la vida. La persona que lo tenía es su sobrino. Lo hacía por caridad tenerlo en el asilo porque él en su casa ya no podía, porque él también ya es una persona mayor. Vive solo con su señor. Entonces le hablan al sobrino y le dicen, oiga, fíjense que se murió el Tino, fíjense qué mala suerte. Pero su abuelito, su pariente, lo sacaron de allá con temperatura, fíjese, y me lo trajeron para acá, pero no se preocupe, lléveselo ya, lléveselo. Pero ¿cómo me lo voy a llevar? ¿De dónde lo pongo? ¿Dónde lo tengo? Pues si yo lo que me está diciendo, si no sé yo, dice, pero yo aquí no lo puedo tener. Lléveselo, pues. Vengan por él. A como pudo el señor en una camioneta. Se llevaron al señor en una ambulancia. Bueno, pues él fue a recogerlo en una camioneta. Con calentura se lo sacaron del hospital. Nada más con la sonda puesta, carajo. Un anciano sin poder caminar. Lo suben a la camioneta. Sí, a la camioneta. Y se lo trae bien malo hasta Esqueda. Pasaron y compraron unas toallitas, pasaron y compraron unos pañales, pasaron y compraron sueros porque el señor se moría de sed. Compraron sueros y dice el señor, en la torre, ¿y ahora qué hago? ¿Y si de verdad tiene COVID mi tío? Entonces al pobre hombre tuvieron que meterlo a una casa sola, completamente solo. Ese fue el destino de don Adrián. Salir de con el Tino enfermo, llegar al Hospital General y que no lo atendieran correctamente, que lo echaran para afuera y les valiera madre cómo lo pudieran trasladar hasta donde fuera, llegar hasta Esqueda y que en Esqueda lo metan a una casa completamente solo, una casa que está sola porque el señor la pensó bien. Si tiene COVID, tengo que tenerlo aislado y en mi casa nos va a fregar a todos. Bueno, una particularidad del COVID es que es un virus acumulativo. Entre más acumulación de virus tienes en tu cuerpo, más grave te pones. Y lo que es peor, puedes acumular virus y eso se le llama carga viral, estar cargadote así de bolitas, ponle así, pero hay personas que están poquito, hay personas que se tupen, hay personas que están tremendas, por ejemplo, los gorditos lo guardan durante meses el COVID, así en la grasa. Entonces, el señor estaba tan malo que tenía una carga de virus tan grande que pues definitivamente qué bueno que nada más lo trató su sobrino porque lo tuvo en esa casa ese día que fue el domingo tratando de que comiera, le daban sopita, pero no, de plano no. Y como no hay médico en Esqueda los domingos, tuvieron que esperar hasta el lunes para ver qué pasaba con él y cuando fue la doctora a verlo, le dijo de inmediato, no, este señor se tiene que ir a Agua Prieta, pero de urgencia, ya, márquele a la ambulancia y sí. Mandaron la ambulancia para infecciosos y el señor ahí va de regreso para Agua Prieta. Gravísimo ya. Llega a Agua Prieta y sí ya lo estaban esperando para que lo recibieron en la sala de COVID, lo metieron, lo revisaron, ya habían hecho un estudio antes, todo, ahí todo. El señor está en su casa y entonces fíjese, es lunes, tercer día de contacto con el enfermo. Le da un dolor raro en la espalda. Un dolor muscular, pero raro. Bueno, se quedó. En ese momento le hablan del Hospital General y dicen, oiga, señor, fíjese que hablamos del Hospital General porque pues sabemos lo difícil que es para ustedes tener una persona enferma de COVID aquí internada. Ellos así les dan la noticia. Su familiar, desafortunadamente, ya lo tenemos aquí aislado, tiene COVID,
y queremos darles un seguimiento a ustedes, van a tener que hacerse una prueba, tengan mucho cuidado, pero fundamentalmente les hablamos para darles nuestra solidaridad, para darles nuestro apoyo, si quieren hablar con alguien, tenemos psicólogos, esto, así, o sea, les apoyaron en ese sentido emocionalmente, pero ellos les dan la noticia de que su familiar efectivamente tiene COVID. Entonces, el señor, pues se queda pasmado, dice, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a esperar. Pasan unas horas y al ratito le hablan por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? Pues desafortunadamente don Adrián falleció. Justo lo que está pasando y lo que dijimos en la columna pasada, la atención o llega muy tarde o desafortunadamente no está siendo la óptima en el Hospital General y la gente se está muriendo. Este es un caso real y este es un caso concreto y se liga con los viejitos del asilo Dolores. Fíjese cómo todo tiene una porqué. Don Adrián muere y les hablan, le dicen, ¿sabe qué? Pues murió. Murió y desafortunadamente pues no hubo nada más que hacer. Vamos a aplicarle el protocolo, vengan a recoger las cenizas y necesitamos tal papel. Bueno, se queda el señor así, ese es el lunes, el martes se levanta en la mañana y se siente más malo todavía. O sea, ahí en la torre. Se toma la temperatura, 37 grados, primer día de calentura, totalmente infectado. El señor se había recibido todos los virus del pobre viejito, así, ¡pum!, se atascó. Infección así la infección. Calentura el cuarto día ya. Bueno, va al Hospital General y antes de entrar al hospital le toman otra vez la temperatura. Le dicen, no hombre, usted viene ardiendo, tiene 37,5, está infectado, vaya nomás a urgencias que le den una checada y de una vez, dicen, deje los papeles que tiene, pero usted seguramente ya trae COVID. Y sí, va el señor, deja sus papeles y le hizo así le hizo meterse al hospital. No dijo nada. Y salió corriendo para Esqueda. En el camino nada más dice que compró un suero y que compró paracetamol y aspirinas para que se le bajara un poco la calentura y el dolor que ya traía más grave de espalda y de cabeza. Antes de llegar a Esqueda, es más, antes de salir de Agua Prieta, le agarra un dolor de estómago, ¡pum!, diarrea. ¡Pum!, COVID. Así, paz. De ahí lo tumbó. Gracias a Dios, el señor se atendió así el mismo día. Luego dice que le metieron medicina, luego empezó a tomar sueros, lo aislaron, eso fue también importantísimo, se aisló de su esposa, de sus hijos, y afortunadamente al día de hoy ya lo superó, o sea, se atendió así. Pero a lo que voy es a esto. Esa es la prueba. Si fuera un juicio, si fuera un jurado, pues señores del jurado, ¿qué más prueba quieren? Que adentro del asilo Dolores había falta de atención para los ancianos, estaban muriendo prácticamente ya ahí, el señor murió a consecuencia de esa falta de atención oportuna y murió de COVID. Y no solo eso, al momento de sacarlo, recibe una pésima atención en el Hospital General. Es el caso concreto de los que les acabamos de decir apenas en la columna pasada. No lo atienden bien en urgencias porque no hay el personal calificado, personal necesario, y tampoco después le pueden salvar la vida porque ya llega muy tarde, y también, aunque le hubieran puesto el respirador, no hay la capacidad necesaria para salvarlos. El señor murió y más allá, deja contagiado al único familiar que fue por él hasta allá, o más bien que vino por él hasta acá, hasta Agua Prieta, y luego lo llevó a su casa y lo tuvo que traer de regreso hasta Agua Prieta. O sea, ¿qué más daño colateral se necesita? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el asilo Dolores? El asilo Dolores en este momento está pasando por una transición. El asilo Dolores en este momento tienen que reubicar por su bien a los abuelitos. Ya que se hizo todo el escándalo, ya que la gente volteó a ver los ojos para allá, ya que muchos se metieron ahí a querer ayudar, sinceramente, porque sí hay gente que se ha querido ayudar, ya que todo esto, bueno, pues entonces sí ya mandaron a desinfectar el asilo, pues ¿hasta cuándo? Pero ya lo hicieron. Eso es lo importante. O sea, ahora vamos a ver lo bueno. Ahora voy a hablar de lo bueno. ¿Qué es lo que viene? Lo bueno es que hay gente como Olivia Villa. Lo bueno es que hay gente como Mirna Sosa. Lo bueno es que hay gente como Lulú García. Lo bueno es que hay gente como Alejandra. Lo bueno es que hay gente como el doctor César Flores. Lo bueno es que hay gente como el doctor Tadeo. Lo bueno es que hay gente muy buena en Agua Prieta. O sea, lo bueno es que hay gente linda y buena en Agua Prieta. La mayoría de la gente es buena en Agua Prieta. Y hay gente que sí estamos muy preocupados por el asilo Dolores. El mismo Omar Noriega.
la misma Cassandra, todos podemos unirnos, todos podemos trabajar en un solo proyecto. ¿Y cuál es ese proyecto? El asilo Dolores tiene que desaparecer, discúlpeme, pero vuelvo a insistir, y refundarse. ¿Quieren ponerle el mismo nombre? Que se lo pongan. En memoria al Tino, que se lo pongan. Que se llame Asilo Dolores de los Pobres del Tino Dávalos, que se lo pongan, se lo merece y se vale. Y sería una cuestión muy bonita para nuestra ciudad. Es más, lo propongo. Nuevo Asilo Dolores de los Pobres del Tino Dávalos. Ese fuera su nombre completo para dar realmente realce a esta situación, porque se lo merece. Pero, primero, debe de vaciarse completamente ese predio y a lo mejor conseguir recursos para reconstruir un verdadero asilo ahí. Pero como es una propiedad privada, no se le puede meter ni un quinto del gobierno. Entonces ese va a ser el primer problema. El asilo Dolores no puede quedarse en donde está. Debe de conseguirse un buen terreno y en ese terreno reconstruir unas instalaciones modernas, eficientes, seguras y sobre todo acordes a los tiempos que estamos viviendo, porque desafortunadamente, véalo, si hubiéramos tenido un verdadero asilo de ancianos, hubiéramos tenido a lo mejor hasta una provisión de oxígeno para los pobrecitos que estaban ahí padeciendo. Dicen que el Tino murió del corazón, el Tino murió por falta de atención, no nos hagamos tontos. ¿Por qué siempre queremos cerrar los ojos? O sea, ¿por qué siempre nada más se fijan en lo que dijo el periodista? ¡Ah, el periodista miente! ¡Ah, el periodista no es cierto! ¡Ah, el periodista ya volvió a abrir la boca de más! ¡Ah, el periodista! Y al final de cuentas se demuestra que era real, no verdad, nomás real. Pero a final de cuentas se pierde de vista lo esencial. Y lo esencial es que los viejitos estén bien, pues. O sea, cerrar el asilo es necesario. Tienen que reubicarlos porque hay enfermedad. O sea, digan lo que digan, ya lo demostré. Hay enfermedad. Aparte de todo, hay que tenerles otras condiciones de vida. Ya el ciclo del Tino y de respeto a su memoria, y de respeto a su labor y de no meterse de más ahí, ya acabó. Ahorita, ¿por qué tenemos que seguir fomentando el mismo vicio de generaciones anteriores de tener un asilo de ancianos tan mal llevado, nada más para que los hijos del Tino o la gente que se quiera quedar ahí pueda continuar con un negocio familiar, perjudicando concretamente a los más desvalidos, que en este caso son los viejitos? O sea, por memoria al Tino hay que dejar que sus hijos sigan haciendo lo mismo que él hacía, exactamente lo mismo, pero pues que no es mucho o a final de cuentas no es lo óptimo por estos viejitos, ya lo demostramos, para que ellos puedan seguir viviendo de las rentas de los que tienen allí, viviendo de las colectas que se hacen a nombre del asilo, viviendo de la reventa de todo lo que les llega, por ejemplo, de donaciones, viviendo de la caridad a nombre de los viejitos que tienen allí. ¿Por qué? Cuando puede ponerse un asilo bien estructurado, bien moderno, bonito, que sea digno, donde a lo mejor nadie sabe, pero nomás esto sí se los voy a dejar como uno de los últimos puntos. ¿Qué tal si alguno de todos los que ahorita todavía estamos en activo necesitamos algún día del asilo comunitario? ¿Qué tal? Nadie lo sabe. Eso también es una gran verdad. Ahorita lo indispensable es no dejar de la mano al asilo. Hoy más que nunca les pido, por favor, ayúdennos, ayúdelos, apóyelos, lléveles algo. Necesitan comida, necesitan cosas para limpieza, necesitan lo de siempre. El asilo siempre tiene necesidad porque el asilo desafortunadamente no se sabe administrar, porque el asilo desafortunadamente consume lo que se le lleva, porque el asilo no cuenta con otra gente, porque el asilo así es. Porque el asilo así ha sido siempre. Y ahorita los viejitos no tienen la culpa. Ellos lo que necesitan es nuestra ayuda, nuestro apoyo. Ellos lo que necesitan ahorita es realmente la atención, que estén viéndolos y que esas pruebas no se tarden tanto. Necesitamos saber si hay más contagios para que los atiendan a tiempo. Ojalá y no, pero desafortunadamente sí quiero mandar desde aquí mi solidaridad a todas las personas que estén padeciendo COVID o que estén con un familiar que tengan COVID, y sobre todo también a la familia de este señor que murió aquí en Agua Prieta contagiado dentro del asilo y que desafortunadamente también por la mala atención en el hospital, y que pues es la prueba viviente de que desafortunadamente hay mala
mala administración, no es mala voluntad. Ellos hacen lo que pueden, pero no puede seguir esto así. Podemos evitarlo, podemos llegar a algo muy bueno con el asilo Dolores. La cuestión es que haya voluntad de hacerlo. Esa es la última verdad. ¿Tienes la voluntad de ayudar? Y el asilo Dolores tiene la voluntad de verdad de soltar las riendas del asilo para beneficio de verdad de los abuelos.